En esta ocasión vamos a continuar con los temas de Derecho Romano. Soy la doctora Marta Etel-Casayús y me voy a referir a las fases de desenvolvimiento del Derecho Romano, que también están vinculadas, por supuesto, con las distintas fuentes de Derecho Romano, creadoras del derecho. Si nos preguntamos cuál fue el periodo de vigencia que tuvo el derecho romano, tenemos que distinguir especialmente tres etapas. Realizando una línea de tiempo, vamos a ver que ese periodo en el cual estuvo en vigencia el derecho romano se inicia en el año 753 a.C. y va a extenderse hasta el año 565 de la era cristiana. ¿Por qué tomamos la fecha o el año del 753 a.C.? Porque se toma como hito fundacional, por supuesto, la fecha de fundación de la ciudad de Roma y el inicio de un periodo, de una forma de gobierno que se llamó la monarquía, que se extendió hasta el año 509 a.C. Fecha en que el último de los reyes, Tarquino el Soberbio, fue expulsado y se da comienzo a un nuevo periodo llamado República, que se va a extender hasta el año 27 a.C. Se toma el año 27 a.C. Porque es el advenimiento del primero de los emperadores, de Augusto como primer emperador, y por supuesto va a dar inicio al tercer periodo desde el punto de vista de organización del gobierno, que es el periodo del imperio. Por supuesto que el periodo imperial fue muy extenso y en el año 476 se produce la caída de la ciudad de Roma a manos de los pueblos bárbaros. Sin embargo, el derecho romano propiamente dicho se va a mantener en la parte del Imperio Romano Oriental. Y ahí, en su manera más pura, se va a conservar hasta el año 565 de la era cristiana, tomando esa fecha como la fecha del fallecimiento del emperador Justiniano, cuya vida fue sumamente relevante, puesto que, entre muchas cosas, en su periodo de gobierno, logró convocar a una serie de expertos o una comisión de expertos en derecho y les encomendó la recopilación de una de las obras, fuentes directas más importantes que ha llegado hasta nuestros días, que es el Corpus Iuris Civilis, el cuerpo de derecho civil. En esta imagen vemos justamente un plano de la Roma antigua, es decir, la Roma durante el periodo de la monarquía. Es muy probable que esos límites coincidan con uno de los anteúltimos reyes, que fue Servio Tulio. Así que ahí observamos que justamente la ciudad de Roma fue fundada sobre una margen del río Tíber y en la llanura del Lacio, y que justamente cuenta con una defensa natural, que eran las 7 colinas de Roma, que servían como una defensa natural contra los enemigos. Las instituciones durante este periodo de la monarquía eran 3: el rey, los comicios curiados y el senado. El rey reunía en su persona una cantidad de facultades, tenía facultades administrativas, facultades militares, facultades religiosas, era el sumo pontífice, comandaba todos los ejércitos y además tenía el mando político. Es decir, que reunía en su persona una cantidad de funciones. Los comicios curiados también eran las asambleas, o consideradas como las asambleas donde se reunían los patricios, y en ellas se debatían temas referidos al culto, a la familia, y sobre todo tenían una función legislativa y también una forma de organización, una primera forma de organización de los ejércitos a través de las curias. Las curias eran un órgano político con el cual se organizó
originariamente esta sociedad. Se dice que había 30 curias, 10 por cada una de las 3 tribus con las cuales se había fundado Roma, con la de los latinos, sabinos y etruscos. Cada una de ellas participaba con la conformación de 10 curias y en el momento de debatir las leyes, el rey proponía esos proyectos de ley que eran sometidos a la votación en las curias. Dentro de cada curia se votaba por sí o por no. Y como eran 30, la sanción de la ley se obtenía cuando había 16 votos afirmativos. Y el Senado proviene de la palabra senex, que significa ancianos, y era un consejo de ancianos que asistía, asesoraba al rey en el ejercicio de sus funciones y estaba a disposición del rey para todo tipo de consultas que quisiera hacerles. Originariamente se presume que el primer senado estuvo integrado por todos los patergens o patronos de la gens del periodo clánico anterior, incluso a la fundación de Roma, que cedieron parte de sus facultades dentro de sus clanes a favor del rey, es decir, unimizadas en la figura del rey, pero se reservaron esa posibilidad o esa facultad de integrar una institución, un órgano que auxiliara al rey en sus funciones. También, por supuesto, que era quien contaba con cierto imperium y le daba la autoridad necesaria al rey cuando era reemplazado por otro a su fallecimiento y por supuesto también refrendaba la sanción de las leyes que habían sido votadas ante los comicios curiados. El segundo periodo histórico al que nos referimos fue justamente la República, que se inicia en el año 509 a.C. y se va a extender hasta el año 27 a.C. Esa pequeña sociedad agrícola ganadera de sus comienzos se fue modificando durante el periodo republicano porque los romanos empezaron a organizar mejor sus ejércitos a través de la conformación de las centurias y los comicios centuriados e iniciaron su expansión primero por la península itálica y luego por varios enclaves. Pero el punto de inflexión fue verdaderamente para ellos el triunfo ante las guerras púnicas, donde ellos derrotaron a los cartagineses y iniciaron su periodo de expansión, teniendo en definitiva, llegando a dominar todos los territorios que anteriormente habían sido dominados por los cartagineses y teniendo colonias o provincias romanas en toda la costa del Mediterráneo, motivo por el cual empezaron a llamarlo el Mare Nostrum. En cuanto al cambio que se produce de instituciones durante el periodo republicano, ya no va a existir más la figura del rey, sino que van a surgir las magistraturas precisamente republicanas, a las cuales se va a ingresar alrededor de los 27 o 28 años en esa carrera política, desempeñando diferentes funciones, cuestores, ediles, pretores y finalmente censores, y finalmente en el pináculo de esa carrera de las magistraturas o cursus honorum se encontraba la figura de los cónsules. Estas magistraturas ordinarias eran dobles. Cada magistrado con relación a su par o colega tenía el ius interquestionis, es decir, un derecho de intercesión o de veto, de manera que cuando alguno de los dos dictaba alguna resolución que fuese inconveniente para los intereses de la res publicae, es decir, de la cosa pública, el otro pudiera vetar esa decisión e impedir que se produjera, digamos, una decisión que fuera dañosa. Era común alternar, digamos, el ejercicio de funciones políticas con funciones militares o incluso funciones religiosas dentro de los colegios sacerdotales.
pero en este cursus honorum se duraban las funciones durante un año, eran gratuitas, por eso no se percibía ninguna remuneración, ningún sueldo por ellas, y por eso se llamaba curso o carrera de los honores. El Senado continuó manteniéndose como un órgano asesor, ya no más del rey, sino obviamente de los cónsules, y los comicios también fueron creados, además de los comicios curiados existentes en el periodo anterior, se crearon otras dos nuevas formas de asamblea, que fueron los comicios centuriados, organizados a través de las centurias, que pasaron a transformarse, digamos, en las asambleas más importantes en cuanto a mecanismo de sanción de leyes y a la forma de la estructura y la organización de los ejércitos a través de las centurias. Los comicios curiados quedaron reducidos a funciones o temas de interés relativos al culto o a la familia, como la recepción de testamentos, adopciones, por ejemplo, o temas en general referidos a la familia. Y los comicios tribados surgieron a raíz de una división de tipo municipal que dividió la ciudad de Roma en 4 tribus, otorgando la posibilidad a cada una de ellas que tuvieran una pequeña asamblea de tipo vecinal donde se trataran los intereses de esa parte, de esa tribu. Y en los alrededores de la ciudad de Roma se llegaron a crear también otras 10 o 12 tribus, comicios tribados. El tercer periodo que destacamos fue el periodo del imperio, que se inicia en el año 27 con el advenimiento del primero de los emperadores, que fue Augusto. Bueno, acá realmente se logró una extensión de los territorios muy importante, muy grande, llegando a tener los romanos colonias o enclaves o provincias en prácticamente todo lo que podemos ver y destacar en el plano. Algunos límites, algunas provincias o colonias que ya estaban más asimiladas al mundo de vida romano, eran administradas en un primer momento por el emperador Augusto, y aquellas que eran las que eran más conflictivas. En cambio, las que ya estaban más asimiladas al mundo romano fueron administradas por el Senado, que empezó a adoptar la característica de ser considerado como representante de los intereses del populus romano y administrar también los intereses del pueblo romano. Por eso, en un principio, a esta forma de imperio se la conoció como diarquía o gobierno de 2 cabezas. Entonces, durante el periodo del imperio, poco a poco, vamos a ver que las únicas instituciones que van a ir quedando van a ser la del emperador y el senado. En un principio subsisten los comicios, pero paulatinamente se va diluyendo la función que tienen. Y es entonces como la ley va a ser todo lo que decida el emperador y manifieste a través de esas constituciones imperiales. Y va a estar, por supuesto, va a seguir estando asesorado por el Senado. Bueno, la gran extensión adquirida durante este periodo imperial llevó a que administrativamente fuera bastante complicado el tema de la administración. Por eso se establecieron una división de tipo administrativo donde se hablaba del Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Occidente tenía su capital en la ciudad de Roma y el Imperio Romano de Oriente tenía su capital en Constantinopla, que es la actual ciudad de Estambul. En este periodo, entonces, del conocido también como Alto Imperio, se fue generando una mayor reducción incluso, o sea, si bien administrativamente había muchas jurisdicciones, el emperador era quien omnímodamente ejercía su voluntad, pero
todo el control de esas provincias o de esos territorios conquistados lo realizaba a través de funcionarios que, si bien había adoptado el nombre de praesides, de cónsules, procónsules y demás, ya no tenían la misma significación esas expresiones y esos cargos que habían tenido durante el periodo republicano, sino que eran simplemente funcionarios que eran como extensiones de la voluntad del emperador. El emperador se manejaba a través de sus funcionarios, se creó esta carrera con una estructura totalmente burocrática y, por supuesto, ya tampoco eran honoríficos estos cargos de funcionarios, sino que eran rentados. Recibían un sueldo por las funciones que desempeñaban. Bueno, de manera que en cuanto a cuáles fueron las formas de organizar la sociedad en una sociedad que varió muchísimo, ¿no? Durante la monarquía, ser una sociedad agrícola ganadera donde no había derecho escrito, la única forma de organizarse era a través de las costumbres de los antepasados, a las que se conocía con el nombre de mores maiorum. Y por supuesto los grandes conocedores de lo lícito, lo ilícito, es decir, lo permitido y lo prohibido, lo bueno y lo malo, eran precisamente aquellos que llegaban a tener cargos dentro de los colegios sacerdotales, y muy destacadas fueron las opiniones especialmente de los que integraban el colegio sacerdotal de los pontífices. Pero bueno, la costumbre era esa repetición de actos con conciencia de licitud, y que se transmite oralmente de generación en generación y se repite con esa convicción de que era lo correcto. En el periodo republicano, ahí sí vamos a ver que hay una gran proliferación, digamos, de fuentes creadoras del derecho, ¿no es cierto? Porque se sanciona el primer ordenamiento escrito, que va a ser la ley de las 12 tablas. También en el ámbito del Senado se le da la posibilidad o la facultad a los senadores de responder a ciertas consultas o expedirse con relación a determinadas situaciones, y esas resoluciones van a también tener fuerza de ley y se van a conocer como Senado consultos. Este periodo republicano también se caracterizó por la lucha entre patricios y plebeyos en pos de lograr una equiparación, y por eso también se crearon asambleas especiales para los plebeyos que se conocieron como concilios de la plebe. En el ámbito de esos concilios de la plebe se resolvían cuestiones que eran de interés en un principio para los plebeyos, a través de los llamados o conocidos como plebiscitos. Y esos plebiscitos en un principio fueron de aplicación exclusivamente para los plebeyos, pero con el correr del tiempo también sus resoluciones fueron extensivas y aplicables también a los patricios. Y el derecho pretoriano o derecho de gentes, que surgió a consecuencia de las resoluciones tomadas por uno de esos magistrados que actuaban como una especie de antesala del proceso judicial, antesala de los iudex, que eran los pretores, el pretor urbano y el pretor peregrino, que tenían el imperium suficiente como para que sus resoluciones tuvieran fuerza de ley. A ellos concurrían los particulares, les planteaban sus problemas que no podían ser resueltos por el derecho civil o por la rigidez de las soluciones del derecho civil, y ellos creaban soluciones jurídicas que tenían fuerza de ley. Así que ese derecho pretoriano o derecho honorario, que fue mucho más flexible que el derecho civil, se fue adecuando a las necesidades de la sociedad y a las relaciones de los patricios con otros pueblos con los que se iban relacionando o vinculando jurídicamente a medida que los iban conquistando o incorporando a la esfera de influencia política del mundo romano. Y por último,
desaparecidas todas esas asambleas o las posibilidades de debate que en ellas se habían producido en el periodo republicano, en el último de los periodos van a aparecer las constituciones imperiales. Las constituciones imperiales eran las resoluciones a través de las cuales el emperador se manifestaba, se expedía. Y por supuesto que eran la voluntad del emperador. La ley era lo que el emperador decía. Y había 4 tipos de constituciones imperiales. Los edicta, que eran normas dictadas por el emperador, por el príncipe, en el uso del ius edicendi, y eran algo semejante a lo que dictaba el pretor, es decir, que en los edicta el emperador podía crear soluciones jurídicas que antes no existían y por supuesto iban a tener fuerza de ley. Por eso se dice que eran más o menos equiparables a las resoluciones de los pretores en el periodo republicano. Otro tipo de constituciones imperiales eran los decreta, que eran resoluciones extraordinarias en procesos civiles o criminales, en los que se apelaba, digamos, al emperador, y esas sentencias podían ser tipo de sentencias interlocutorias o definitivas. Otro tipo de constituciones también eran los rescripta, que eran respuestas que el emperador daba a consultas de los magistrados o a consultas de los particulares. Y por último estaban los mandata, que eran como instrucciones que el emperador daba generalmente a sus funcionarios en el marco de esa administración provincial. De manera que la fuente de derecho eran exclusivamente esas, las constituciones imperiales. Bueno, esta imagen o este plano que habla de las invasiones de los pueblos bárbaros, ¿no? La penetración de los pueblos bárbaros. En realidad lo que está con azul serían un poco las campañas de los cartaginenses, que terminaron siendo derrotados y que, bueno, permitieron, digamos, que los romanos se transformaran en un pueblo navegante y conquistador y expansivo. Pero también hubo otros pueblos que penetraron, como la de los godos, los visigodos, los ostrogodos, los vándalos, los francos, que lograron penetrar en lo que es la actual Europa continental y que en el año 476 generaron la caída de la ciudad de Roma. Por eso el Imperio Romano pervivió desde entonces exclusivamente del lado oriental, es decir, se mantuvo el mundo romano en lo que fue el Imperio Romano de Oriente, con una fuerte influencia del helenismo. Bueno, particularmente en lo que a nosotros nos afectó más directamente, los visigodos se fusionaron con ese mundo romano, dieron lugar a la creación de distintos reinos cristianos, pero también sufrieron la invasión del mundo musulmán, es decir, que estuvieron ocupando justamente gran parte del territorio de España, de la península ibérica, alrededor de 700 años. En esa imagen, en ese plano, justamente vemos la extensión enorme que tenía el califato de Córdoba y cómo en la parte superior habían quedado retraídos, digamos, los reinos cristianos, que por supuesto van a empezar poco a poco campañas para ir recuperando su territorio. Bueno, esta imagen justamente nos lleva, digamos, a ver la avanzada que tuvo Isabel la Católica con sus ejércitos castellanos hasta lograr, digamos, la reconquista de todo el territorio a través de la caída de Granada, de la ciudad de Granada. Es decir, que quedó reducido el mundo musulmán hasta que finalmente expulsaron definitivamente a los musulmanes y consagraron, digamos, toda su hegemonía a partir de 1492. Por otro lado, el imperio
romano oriental subsistió, digamos, hasta la muerte del emperador Justiniano en el año 565 de la era cristiana y empezó a sufrir una gran invasión también de los turcos, ¿no? Invasión de los pueblos turcos especialmente, del Imperio Otomano, a tal punto que solamente quedaron reducido ese imperio bizantino a lo que en la imagen vemos con un color rosado, un rosado fuerte. Es decir, pequeños enclaves de lo que sería la ciudad de Constantinopla, pequeños enclaves en Grecia. Y así se mantuvo residualmente, por así decirlo, hasta el año en que 1453, en que la ciudad de Constantinopla cayó a manos de los turcos otomanos y se extinguió de esa manera el imperio bizantino, lo cual no significa que no haya seguido o continuado teniendo una gran influencia en el derecho romano, porque se mantuvo justamente en zonas como la Rusia de los Zares o en Alemania, incluso en territorios alemanes, a tal punto que la máxima autoridad del emperador ruso recibía el nombre de zar, que era una adaptación, una adecuación de la expresión Kaiser, con la cual todo el mundo se reverenciaba al emperador romano. Y lo mismo la expresión alemana Kaiser, Kaiser, que también es una adaptación o adecuación de esa manera de referirse al emperador. Kaiser o Caesar. Bueno, con esto tenemos una breve referencia a lo que históricamente fue ocurriendo en el mundo antiguo y cómo terminamos siendo herederos de toda esta cultura.